Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy estoy con una narradora que me gusta mucho su trabajo y les voy a leer un poquito sobre ella. Bueno, pues ni más ni menos tenemos de invitada a Brisa Rosell. Egresada de la carrera de actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima en 1988, así como de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la UNAM en 1987. Ha participado como actriz en más de 25 obras teatrales, entre las que destacan Los signos del zodiaco, La vida es sueño, El más extraño idilio, La caprichosa vida, Nuestra Señora de las Nubes, Fiscalía Especial para Mujeres, La prueba de las promesas, Los extraños hábitos de Don Antonio y Un día particular bajo las direcciones de Raquel Soane, Marta Luna, Martina Costa, Ricardo Ramírez Carnero, Néstor Galván, Dan Aguilar, Francisco Hernández, Octavio Salazar y Claudia Ríos, respectivamente. Ha dirigido la obra Mi relación con la comida, con presentaciones en la Ciudad de México, Michoacán, Costa Rica y Cuba. El proyecto de creación colectiva PROSAC y la obra Tolsa en dos mundos. Durante más de 30 años se ha desempeñado como narradora oral escénica con presentaciones nacionales e internacionales en España, Islas Canarias, Cuba y Grecia. Colabora en varias editoriales como Santillana, Carvajal, SM, Textofilia, Planeta, Mango Manila y también en festivales, ferias de libro y eventos especiales. Actualmente forma parte de Cuenta Canta al lado del músico Pedro Mariscal y de Las Brujas. Ha impartido talleres de narración con gobiernos del Estado, Instituto Politécnico Nacional, Normales de Maestro, EIBI México y Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, así como talleres de lectura en voz alta con la SEP. Como docente, ha laborado durante casi 30 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes como especialista de los ámbitos escénicos. En cine se destaca su participación como protagonista de la película Las delicias del matrimonio, dirigida por Julián Pastor, así como varios cortos y mediometrajes con escuelas de cine de la Ciudad de México y producciones independientes. En televisión ha trabajado como actriz en Lo que callamos las mujeres y La vida es una canción de TV Azteca. Actualmente combina su profesión de actriz y narradora con la docencia, así como en proyectos de índole académico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística asociadas al INVAL y la Universidad de Londres. Recientemente obtuvo el título de maestra en docencia universitaria. Damas y caballeros, pues bueno, damos la bienvenida a Brisa. ¿Cómo estás, Brisa? Muy bien, muchas gracias, Penélope. Gracias por esta invitación. Pues bueno, estoy súper contenta de que estés aquí en Entre Contadas. Bueno, querido público, hoy nos está haciendo actos punks la cámara, entonces seguramente les va a pasar que de repente me verán así, no sabemos a qué se deba. Pero bueno, Brisa, veo que lo tuyo sí es la escena y la oralidad, porque, bueno, y la comunicación y la palabra, ¿no? Porque hiciste, pues, dos carreras que tienen que ver mucho con la oralidad y con la escena, y de ahí, bueno, pues has tenido una larga trayectoria, pero me gustaría que nos fuéramos un poco antes de que tú decidieras estudiar eso. ¿Cómo eras mucho más hacia la infancia? ¿Cómo eras de chica? ¿Eras seria? ¿Eras platicona? ¿Cómo eras tú? ¿Y cómo fue que la oralidad fue parte de tu convivencia cotidiana en tu infancia o en tu adolescencia? Cuéntanos. Mira, yo en realidad era muy tímida. Lo que yo recuerdo de mi infancia, pues por lo menos mi infancia y adolescencia era de una absoluta timidez, con muchas complicaciones para comunicarme oralmente con la gente. Si yo te digo que yo iba a la escuela y sufría porque además tímida y miedosa, iba a la escuela, no hablaba, me encantaba ir a la escuela porque me sorprendía mucho lo que me contaban los maestros, pero yo no hablaba, siempre me moría de miedo, en verdad no hablaba.
Por ahí recuerdo que alguna vez participé en un concurso para cantar porque había una canción cuando yo era niña que decía, yo soy rebelde porque el mundo, canto horrible, pero así decía, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, y participé en el concurso así en un intento salvaje de poder pararme enfrente de un alguien más que no fuera mis hermanos, y fue horrible la experiencia. Entonces sí era muy, muy tímida, pero sí había una cosa que era muy interesante porque yo tenía un tío, estos tíos que llegaron en el exilio, un tío anarquista, y este tío me cobijó muchísimo, me protegía pues, y entonces lo que el tío hacía conmigo era darme libros, y yo era una lectora enloquecida. Eso sí, porque parecía ser que lo que yo no podía construir como aventura en la vida, porque no sabía comunicarme con la gente, podía construirlo desde la lectura, en donde yo me volvía la protagonista de todo. Y la manera en la que me comunicaba cuando íbamos a fiestas o así, siempre cargaba un libro, y sí es una cosa rara porque sigo cargando libros, como que me protegen, es como mi protección. Y entonces yo iba a las fiestas y me sentaba en un rincón, y entonces el libro me permitía dos cosas: meterme como protagonista de la historia, pero además volverme en una espía de la vida de los otros, porque así bajaba el libro y veía cómo se relacionaban los demás, cosa que para mí era imposible. No hablaba, yo creo, digo, supongo que sí sabía hablar, lo que pasa es que no se comprobaba, en realidad hablaba con muy poca gente, me costaba mucho trabajo generar amistades incluso con una persona, pues menos de bola. Con una persona me costaba muchísimo trabajo, más bien como que me iban incorporando, pero sí era yo la gordita que estaba en todos los lugares tratando de comunicarse, pero que tenía mucha dificultad de entrar en contacto, pues. Esa era mi infancia. Tampoco es que yo lo vea así como, ay, pobre de mí. O sea, la verdad es que fue una infancia muy interesante porque dentro de ese no contacto con la gente había un mundo imaginario interior que hacía que cuál, o sea, que eso no era importante, y que yo ahora ya bastante más madurita valoro muchísimo porque en verdad no sé aburrirme, pues. O sea, algo pasó en esa infancia en donde el aburrimiento es una cosa que no se me acerca porque siempre está pasando algo en el interior que no depende del contacto con las otras personas. Esa era mi infancia, la lectura escondida, muchos libros, y luego me inventaba que escribía, en fin, como generando un mundo interior que sí tenía muchas palabras que no podía decir yo con el mundo que estaba fuera de mí. Y comentaste algo que me parece bien interesante y me recordé algo que comúnmente les digo a mis sobrinos, que luego, y bueno, sobrinos de muchas generaciones que salen conmigo y que soy como muchachera, que me dicen, tía, estoy aburrida, y yo le digo, ay, no, 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 tú eres responsable de tu diversión, tráete un libro, tráete un juguete, ¿cuál celular? Porque en realidad todo este ínter, hasta los niños no tienen celular por fortuna, o cuando menos si tablet no la llevas, ¿no? Porque no me gusta, pero en realidad hay mucha actividad en la lectura y en el juego, ¿no? Entonces, bueno, no se te daba la oralidad de infancia, mira, pero ¿y cómo después llegas a la oralidad? O sea, ¿qué pasó después? O cómo es que te acercas al teatro. Bueno, que el teatro es una disciplina que ayuda mucho a sacar lo mejor, lo peor, a manejar las emociones, a todo. Cuéntanos cómo después, bueno, pues te vas de esta niña lectora, creativa e imaginativa hacia el teatro. Cuéntanos. Si yo te dijera que no fue exactamente el teatro lo que hizo que me llegara a la oralidad, sería la verdad. Yo creo que fueron las hormonas, Penélope. Las hormonas y el amor. Porque, qué bárbara, ¿cómo me iba a ligar yo a los niños si no hablaba? Entonces yo creo que el amor ha sido como así en grande, pues, como una cosa que ha estado determinando muchas etapas de mi vida, porque, mira, así que bonita no soy, o sea, así como de que los niños me vieran pasar y dijeran, wow, yo voy a hablar con ella, pues no. Entonces había una manera en la que yo podía entrar en contacto con los niños que me gustaban, que era con la palabra. Y estaba padrísimo, porque además yo tenía muchísimas historias que contar siempre, porque leía mucho. Entonces la palabra y fue el amor y la hormona la que hizo que yo empezara a contactar como socialmente,
en la secundaria, así como a los 11 años, por ahí empecé yo a contactar y de ahí pues el amor y la propia necesidad de pertenecer a un bando hizo que yo generara un grupo de amigas, sobre todo, que además siguen siendo mis amigas en la secundaria, que me fue como protegiendo. Y en algún momento, por ahí de los 17 años, yo había hecho un viaje interesante y cuando regresé estaba de ociosa. Bueno, primero decidí cuando terminé la prepa estudiar periodismo, que también es una historia así como de, híjole, nadie me va a pelar, porque yo sí soy una enamorada permanente, decía, nadie me va a pelar, entonces tengo que estudiar algo que me permita hacer lo que me gusta hacer, que es viajar, escribir, conocer nuevos mundos y que además no me compromete a quedarme en ningún espacio, pues porque igual, según yo, me iba a quedar sola, ¿ves? Entonces, periodismo era la opción. El viaje, la escritura, la vida intensa, movimiento, y por eso entré a periodismo, pero en el fondo, y lo fui descubriendo, es que en ese momento la carrera se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva. Lo que a mí me jaló fue la palabra comunicación y supongo que por una necesidad interior de comunicarme. Entonces, periodismo y comunicación parecía que era la opción. Entré a estudiar a la UNAM, sí terminé la licenciatura, pero mientras estudiaba eso, regresando de un viaje que yo tenía como un semestre muerto, fui al Seguro Social de Naucalpan como para aprovechar el tiempo, porque también es algo, bueno, que uno no se aburre porque aproveche el tiempo y se anda inventando cosas, pues, o sea, no es así de me siento 3 horas y no, se inventó uno cosas y entonces yo llegué ahí al Seguro Social y vi que decía teatro y luego vi artes plásticas y yo dije, pues artes plásticas, pero las clases de artes plásticas eran los viernes y los viernes eran las fiestas en mi colonia. Y teatro era lunes y miércoles cuando no pasa nada. Lunes y miércoles no pasaba nada y entré a hacer teatro por accidente, así tal cual, en estos talleres del Seguro Social, que además como semilla de la iniciación artística, me parece, no sé ahorita, sí te hablo de hace muchos años, pero me parece que hacen una labor muy interesante porque al final son estos talleres que sirven a las comunidades. Yo entré al Seguro Social, casualmente en el Seguro Social conocí una banda que tenía los mismos problemas que yo, problemas y virtudes, digamos, esta necesidad de comunicarse, de divertirse, de pertenecer a un grupo, de hablar el mismo idioma. Y con este grupo que conocí en el Seguro Social, formamos otro grupo que se fue por acá, por el norte, al Parque Naucali, que no tenían grupo de teatro y nosotros ahí medio ensayábamos. Estuvimos un tiempo como grupo de teatro en Naucali y este mismo grupo dijo, no, sí queremos hacer teatro el resto de nuestras vidas. Y entonces de ahí algunos entramos a la Escuela de Bellas Artes, otros al CUT, y yo te diría ya en el repaso de la historia, pues que a mí el teatro pues me salvó la vida, pues así. Bueno, tampoco estaba tan desastrosa, pues, pero sí diría que me dio la oportunidad de entender otros universos de manera gozosa. O sea, el teatro me abrió las puertas, pues, de la comunicación con la gente y conmigo misma. Sí, definitivamente el teatro, a diferencia de otras disciplinas que son más individuales, el teatro es colectivo, entonces interactúas, te presentas y hay todo un proceso interno y externo, individual y colectivo, que capitaliza de muchas cosas. Bueno, tú decidiste ser actriz, pero bueno, el teatro aún si lo hacen de forma amateur, siempre ofrece. Y entonces es ahí cuando ya tú decides entrar de lleno hacia el teatro y te metes a Limba. Sí, me meto a la licenciatura, todavía jovenzuela, entro y te estás bailando, tu cámara está Está bailando bailando. acá la cámara. Bailamos, así fue la entrada al Teatro de Bellas Artes, sí, para profesionalizarme y además fue una gozadera esos años de formación en el teatro, uf, sí fueron muy importantes. Y después, digamos, en teatro, ¿qué fue? ¿Cómo te seguiste en el teatro? ¿Qué es lo que empezaste a hacer? Bueno, pues mira, es que la década de los 80, hablemos de la formación en teatro en la década de los 80, que hablaba como de mucho compromiso social,
hay un fuerte impacto de los grupos de teatro independientes, están pues saliendo ahí las dictaduras de América Latina y además parte de esa formación, estoy hablando del 84 al 88, en donde yo te diría pues que muchos de los maestros que estaban ahí era una exiliada de Chile, otra exiliada de Uruguay, que fueron mis maestras. Entonces había como un panorama en donde la opción de hacer teatro era entrarle al teatro independiente con un discurso muy social. Y por supuesto que con mis compañeros egresados hicimos pues nuestros grupos de teatro para participar en estos circuitos que existían del teatro independiente. Y por ahí estuve trabajando pues como un rato con estos grupos, con Martina Costa. Y luego, bueno, pues es que la vida apareció la oportunidad por ahí de hacer una película, hubo un poco de diversificación y en algún momento me invitaron a dar clases en uno de los CEDARTs, que son estos bachilleratos de arte, porque además del teatro, la narración, híjole, yo sí soy una ferviente, así, constante, que creo en la educación artística para todos lados, por todos lados, para todos y siempre, pues. Entonces empecé a trabajar en un bachillerato de arte y ahí me quedé muchos años y actualmente sigo trabajando en el IMBAL, siempre desde la formación artística, con la idea de que el teatro no tienes que ser actor ni profesionalizarte, sino que el teatro le debe de dar a todo el mundo herramientas para resolver su vida cotidiana de manera creativa y punto. O sea, la vida, pero con herramientas del teatro te da otras oportunidades. Entonces empecé a hacer teatro, pero se me apareció por ahí, casi muy poquito tiempo después de haber regresado yo, se me apareció un narrador oral. ¡Wow! Sí me impacté, pues, o sea, sabía que existían, yo hacía teatro, hacía personajes y de pronto escucho a alguien narrando. Y no, bueno, sí un poquito enloquecí porque me parecía que lo que el narrador lograba en escena solo con su palabra y su cuerpo, a mí me llevaba a todos los universos posibles. Y en ese momento estaba Francisco Garzón Céspedes como muy activo aquí en México y tomé mi primer taller de narración oral y me cambió más la vida, pues, porque al final la escena se convierte en el espacio de comunicación ideal, creativo, artístico, en donde comunicas desde muchos lados. Y desde entonces, pues, te hablo, sí, ya de, pues, 30 años, 89 tomé el primer taller, o sea, el siglo pasado, muy pasado. Sí, pues bastante tiempo, ¿no? ¿Y te costó trabajo pasar del teatro a la narración oral? Porque, bueno, creo que esto es, mira, tenemos una visita. ¿Es Es una vaca o es un gato? es un gato, es una gata que recién se adoptó acá en la casa. Hermosa. Y bueno, pasar del teatro a la narración oral a veces cuesta mucho trabajo porque parece lo mismo, pero no, Pero absolutamente. no. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue esta transición de poder habitar en estas dos áreas de las artes escénicas que se parecen y que son complementarias, pero que a la vez tienen sus marcadas diferencias? Sí, que además son unas, o sea, hasta que no exploras y ojalá al mismo tiempo estar haciendo un personaje en una obra de teatro y al mismo tiempo tener la oportunidad de narrar para ver la diferencia, pero orgánica desde el cuerpo, no se puede entender porque en realidad efectivamente no es lo mismo. Mira, no me costó tanto trabajo. La verdad es que creo que yo podría haber entrado directamente a la narración sin haber pasado por teatro, pues. No me costó tanto trabajo, más bien me sorprendía algunos compañeros que tomaban el taller de narración formados como actores y el trabajo que podía costar, porque al final como actores la expresividad es mucho más grande, todo es mucho más grande y a veces el cuento no pasa tan suave como cuando lo va reduciendo, pero es que el proceso mental es distinto, pues. El proceso mental cuando estás haciendo un personaje, te está llevando a la circunstancia del personaje, es un dejar de ser tú para ponerte en la circunstancia de un personaje que le responde además en escena a otro personaje.
y que tiene un impulso emotivo claramente marcado y que se construye tu personaje a partir del diálogo con las y los otros. Y en el caso de la narración, es que no hay, o sea, no construyes lo que vas elaborando con el público, con la mirada del público, con las reacciones del público, y es completamente distinto. Yo te diría que no me costó tanto trabajo, que sí me sorprendía que mis compañeros, algunos de plano dijeron, no, yo sí paso, yo soy actor, esto no es para mí. Además, porque con la narración, pues te paras solito, tú, tu cuerpo, tu alma, tu cuento, y vas solito y cómo vas. Sí te diría que también mi primer unipersonal también me fue muy mal. Es que yo digo, no, bueno, no, pero es que ya me acordé de mi primer unipersonal, que en mi primera función de unipersonal en un festival me fue fatal. Me quedé en blanco, se me olvidó todo, salí descalza. Alguien del público estornudó justo en el clímax de uno de los cuentos. Alguien del público estornudó y yo le dije, salud. Interrumpí el clímax del cuento para decirle salud y luego ya no podía regresar. No, sí me fue muy mal. Es que no es nada fácil. No, definitivamente sostener, digamos, como tú lo dices, ¿no? Pues al público, el manejo de la energía, la concentración, que el cuento sea el protagonista. Y bueno, las herramientas del teatro ayudan mucho a la narración oral, porque creo que sí ayudan mucho a la expresión corporal, gestual, al manejo escénico, al manejo del espacio, al, creo que a la creación de los personajes en el caso de transitar en la voz del personaje dentro de la historia. Pero sí, es un proceso largo que también implica tablas propias, ¿no? No solamente las tablas del teatro, sino que las tablas de la narración oral en sí. Efectivamente, que no porque hayas pasado en la creación complicadísima de las grandísimas producciones teatrales con personajes complejos, eso te garantiza que tú te puedas parar a contar un cuento de ninguna manera. Sí, de acuerdo contigo, Penélope, se necesitan tablas propias de la narración, porque es otra historia. Yo de todas formas, claro, yo me veo, cuando cuento, me veo y digo, no, si estás muy exageradita, y eso viene del teatro, o sea, sí lo reconozco, estás muy exageradita porque me paro grande y todo es grande, y luego digo, ¿qué pasa? Porque yo veo unos narradores y narradoras que son suavecitos, o sea, que tranquilamente narran, y yo digo, es que eso es lo que tendríamos que hacer, narrar, o sea, no están exagerando nada. Luego voy descubriendo, claro, estoy exagerando por inseguridad. Bueno, ya sabes, toda esta cosa de la autoevaluación y tal, y la locura, sí creo yo que hay muchas cosas que el teatro me ha dado, sobre todo en la voz. Creo que el entrenamiento vocal para mí sí me parece fundamental, porque al final, sí, mi voz es una voz que resuena, que resuena, pues que se proyecta naturalmente y es por ese entrenamiento. Digamos que eso está de gane, pero hay otras cosas que el teatro genera en la expresividad que podría no ser tan necesaria para la narración. Creo. Yo sigo siempre evaluándome, yo digo, no, esto sí estuvo fatal, o no estés tan exageradita, mira qué bonita te ves cuando nomás cuentas y estás concentrada, así, o sea, sí. No, sí, claro. Bueno, siempre va a haber ese discurso de análisis y de reflexión, pero hace ratito lo comentabas tú, creo que no a todas las actrices y actores se les da la narración, como soltar el personaje, soltar la convención, y también pues que acá podemos narrar en pasado todo el tiempo y en el teatro pues manejamos el presente, solo a menos que estés en el tono del narrador o en el unipersonal o estés en el monólogo, puedes irte al pasado, al presente, pero digo, y al futuro incluso, ¿no? Pero en esos saltos del tiempo propiamente te encuentras en el presente. Y en la narración narramos desde el pasado, podemos narrar desde la tercera persona. Pero sí, bueno, aquí lo interesante es como los estilos, porque a mí me gusta mucho también, pues tu estilo muy teatral y se nota, y es un disfrute distinto como espectadora, como espectador, cuando el estilo de la narración también es muy distinto. Y el manejo de los públicos, que yo creo que eso es algo que el teatro brinda, con muchas capacidades de, pues el juego de la improvisación teatral, la capacidad que te da
pues las prácticas teatrales que le abonan mucho a la narración oral, ¿no? Muchísimo. Sí, ahorita estaba pensando en una cosa, Penélope, también la posibilidad de estar improvisando todo el tiempo sobre la línea de la historia que vas a narrar es una gloria, o sea, es una cosa padrísima. Pero hace algunos meses me invitaron a una obra de teatro y me vino una angustia terrible, porque tenía que memorizar. Y entonces la narración es que tú usas un sinónimo para decir lo mismo y en el teatro hay que memorizar. Y entonces sí descubrí, yo ya no sé si sea por la edad, no vamos a hablar de esos temas, pero yo descubrí que en realidad he desarrollado mucho más esta posibilidad de improvisar a partir de una historia que, y he estado perdiendo la posibilidad, o sea, he estado perdiendo como la memoria de los textos teatrales, me cuesta mucho trabajo porque, o sea, porque hay que memorizar, pues porque el personaje no es lo que a ti se te antoja decir. Lo que dice el personaje es lo que dice el personaje, ya hay que memorizar. Entonces yo creo que las dos cosas me encantan, el teatro y la narración, pero tienen sus propias reglas, pues que hay que respetar. Sí, fíjate, como ahorita lo comentas, alguna vez, bueno, yo vengo de familia de comediantes, todos acá en casa nos dedicamos a hacer. Y me dijeron, pero ¿por qué no fuiste actriz? Y le digo, no, porque hay que memorizar. Sí, me dijo eso. Claro, en el cuento me aprendo la estructura, pero tengo la libertad de narrarla en el tiempo en el que yo lo mira. Y en el teatro no, el teatro, pues, si tú no le diste el pie, pues ya se rompió una parte de la escena, o regresas o el otro te salva y te ayuda, pero sí, creo que sí, como dices, tiene reglas bien distintas, que creo que la práctica en ambas ayuda y abona, porque pues el teatro me gusta un montón, pero sí siento mucha libertad en la narración oral que no la siento en el teatro y me gusta más ser espectadora o creadora de otras cosas del teatro, ¿no? Pero qué interesante. Y bueno, me gustaría que ahorita nos cuentes por dónde te ha llevado la narración, pero antes de eso, pues que nos compartas un cuento, ¿te parece? Me parece, me late. A ver, así sentadita, oye, ¿cómo hacen los demás? Bueno, va. Nomás dejas de bailar. Es que estás bailando. Ahí voy. Ya se conectó. Ya, Va. ya. Él se levantó temprano, con esa sensación que queda cuando uno acaba de tomar una decisión importante en su vida, porque justamente él, el día de ayer, decidió separarse de una vez y para siempre de su mujer. Es que cómo vivir con una mujer que en todo era mejor que él. Miren, cuando iban al boliche, ella metía chuza, cuando jugaban ajedrez, ella daba jaque mate, cuando jugaban cartas, ella siempre ganaba todo, ella era la que decidía lo que se tenía que hacer en esa casa siempre. Ella trabajaba en un lugar donde ganaba muchísimo más dinero del que él alguna vez en la vida se hubiera imaginado siquiera ganar. Y en aquellos momentos íntimos, ella era la que siempre daba el toque final. Ay, querido, así no. Pues si ya sabes cómo me gusta, haz lo que te estoy pidiendo, por favor. Y entonces él también comenzó a sentir que incluso su virilidad se estaba terminando. Es que su esposa era imbatible en todos los terrenos. Claro que él no hubiera decidido separarse de su mujer si no hubiera sido por Laura. Ay, Laura, la mejor amiga de su esposa, que había llegado casualmente esas vacaciones a estar unos días con ellos. Y es que Laura era exactamente todo lo contrario de su mujer. Miren, Laura era tranquilita, sencilla, sensible, a todo decía que sí. Cuando alguien le preguntaba algo, respondía, pero ella nunca tomaba la palabra. Preparaba unos postres exquisitos de arándanos. Era maravillosa en la cocina, discreta, respetuosa. Tenía en su rostro siempre una sonrisa estúpidamente femenina y él supuso que en cuanto él le dijera a Laura que quería todo con ella, Laura seguramente aceptaría diciendo sí. Así que esa mañana él se bañó, se puso su mejor corbata,
el saco más elegante, la loción más exquisita, y se dispuso a hablar con su mujer para pedirle el divorcio. Afortunadamente, Laura había salido a dar un paseo y él llegó a la cocina y ahí, sentada en la mesa, descubrió que estaba su esposa sola. Ella estaba meneando la taza de café y él fue, se sirvió una taza, empezó a mover el azúcar y le dijo, querida, creo que tú y yo tendríamos que hablar, pero la mujer lo interrumpió para decirle, sí, querido, tú y yo tenemos que hablar. Mira, lo que te quiero pedir es que nos separemos. El marido puso una cara de cómo era posible que su mujer le adivinara el pensamiento mucho antes siquiera de que lo hubiera pensado. Pero entonces dijo lo que se suele decir en estos casos, pues ella ya había dicho que se tenían que separar y puso la cara más extraña para decir, ¿pero por qué? A lo que ella respondió, mira querido, no voy a negarte que cuando yo me casé contigo estaba realmente enamorada, que durante todos estos años he sido medianamente feliz, que bueno, no me molesta tu presencia, pero es que han habido una cantidad de cosas que me han molestado mucho como para querer separarme de ti. Mira querido, tú y yo, es que ahora las cosas han cambiado y tenemos que separarnos porque Laura y yo nos amamos y hemos decidido partir juntas. Bravo. No se le esperaba a él, no se le esperaba. No se le esperaba. La sorpresa. Igual y la esposa también se acercó y pensó, ella me va a decir que sí, ella dijo sí. Exacto, así, Laura, sí, para el primero que llega. Ah, pues qué bien, muchas gracias. Oye, Frederick Brown, que tiene una cantidad de cuentos estupendos, Frederick Brown, wow. Sí, sí, sí. hay que seguirlo, qué bien. Pues muchas gracias por compartir. Oye, y pues ahora cuéntanos, ¿a dónde te ha llevado el mundo de la narración oral? ¿Cómo ha sido en estos 30 años? Porque son un montón. Pues ahorita contabas justamente una anécdota. Cuéntanos, ¿cómo ha sido en esta travesía? Porque bueno, pues ya has pasado por muchas etapas justamente de la narración y compártenos cómo ha Y de sido. la vida, pues, o sea, de la vida. Porque si yo empecé a contar cuentos en los 20 y luego transitamos a los 30, donde aparecen otras historias en las vidas convencionales como la mía, pues las historias de la pareja, los hijos, los niños, el trabajo. Luego vienen los 40, adolescentes, tal. O sea, yo ya voy a ponerme a llorar aquí, no va a pasar, pero claro, llegamos a los 50, hacia punto ya de rebasar los 50, y entonces cómo la narración me ha ido acompañando. Mira, te diría yo que las intensidades han sido distintas, porque por supuesto en los 20, que además hablamos otra vez, década de los 90 en la Ciudad de México, con montón de movimiento de narradores, montón de festivales, digamos que siguen habiendo un montón de festivales, pero ya en la multitud de pronto yo siento que los festivales se van como pulverizando, pues, o sea que hay un montón de muestra, pero que en esa década de los 90 habían festivales nacionales e internacionales que estaban muy como acotados, pues, o sea, todos los que narrábamos cuentos sabíamos que estaba el festival de Monterrey, el de Mérida, la muestra en la Ciudad de México, es decir, no había tanto como hay ahora, entonces eso permitía que nos concentráramos un poco más, porque también éramos menos. Que yo no tengo pleito con que seamos más ahora, ¿eh? Me encanta que seamos más. Para mí siempre más es mejor, pero sí te platico las circunstancias, porque en ese momento esos festivales permitían que uno conociera mucha gente y viajar contando cuentos. Si a mí me dicen qué vas a hacer, o sea, ¿qué te gustaría hacer ahora que te jubiles y tal? O sea, ¿cómo construirías tú tu vida? Yo te diría, sin lugar a dudas, lo que yo quisiera es viajar contando cuentos, dando talleres de narración. O sea, lo que a mí me encantaría hacer en la jubilación es eso.
Y es curioso, pues, porque en los 20 que empezamos a narrar, pues eso era lo que hacía, asistir a todos los festivales, a todas las contadas. Mira, con las brujas ubicas a, digo, Marcela Romero, pues, que es institución, y éramos una banda como de, no sé, éramos pues como 10, 12 de este primer taller que tomamos con Garzón. Y entonces había un espacio ahí en la calle de Insurgentes que se llamaba el Foro Luis Buñuel, que en realidad era una cafetería, digo, más bien era una librería y tenían un forito allá atrás. Y de alguna manera se estableció contacto para tener nuestro espacio de narración. Entonces ahí íbamos, no me acuerdo qué día, Giovanna Cavasola, que también Gerardo Men, o sea, hay una banda que íbamos ahí y que muchos todavía seguimos en el tintero, digamos, y ahí contábamos, para jalar público, Penélope, era una locura. Entonces, el eslogan de ahí era, el café corre por nuestra cuenta, los cuentos por la de usted. O sea, la gente que entraba a escucharnos, le regalábamos café, Ok. con tal de que nos oyeran. Ese tipo de experiencias de picar piedra, y allí estuvimos, no sé, pero sí muchos meses. Y luego había otro lugar, porque teníamos un compañero que estaba en un grupo de solteros, pues para ver si le ligaba una novia o algo así. Entonces tenía un grupo de solteros. Y no me acuerdo quién consiguió un restaurante para contar en ese espacio del restaurante, y lo que les cobrábamos era la cena. O sea, la gente pagaba para cenar, pero les endosábamos los cuentos. O sea, teníamos que inventar estrategias porque tampoco había mucho público que dijera, voy a ir a escuchar cuentos. Eso es cierto. Yo me parece que la labor que han hecho muchos, entre ellos tú y mis cuates, de la formación de público, que en los 90 a los niños que fueron creciendo y que ahora ellos llevan a sus propios hijos a escuchar cuentos porque ya se sabe que que se requiere cierto hábito de eso, pero en ese momento no, o sea, regalábamos el café, dábamos la cena con tal de que nos oyeran. O sea, al mismo tiempo que andábamos mesereando, o sea, terminábamos de servir la cena y te toca y te subías al escenario y contabas tu cuento. Y te bajabas a seguir mesereando, pues porque la gente llegaba pues más por la cena que por los cuentos. Y festivales. Y luego, ya con este grupo, con Marcela, Las Brujas, Isela, empezamos a hacer nuestros espectáculos y digamos que por ahí de los 90, los 2000, las editoriales y los museos empezaron a voltear a ver a los narradores como una estrategia, no nada más de promoción, sino de más cosas, pues. Entonces también yo te diría el paso por las editoriales que contrataron narradores para ir a las escuelas a contar cuentos como estímulo a la lectura, y también las ferias de libro y también los festivales. Y bueno, la vida también pues te va llevando por otros lados. Ahorita yo diría que estoy en el punto en el que yo digo, quiero contar lo que yo quiero contar. Hubo un momento en donde la editorial me decía, ahí te van tus 10 libros, móntate tus cuentitos de los 10 libros, y yo feliz, porque además es este misterio, o sea, igual que el personaje de la obra de teatro, que te dan el libro o te dan el texto, y tú lees lo primero y dices, wow, esto es un enigma, para ir desentrañando el misterio. O sea, claro que me encantaba hacerlo. Pero yo sí creo que estoy ahorita en un momento en donde solo quiero contar lo que yo quiero decir. O sea, sí a partir de historias de otros, pero que hablen mucho más de mí, de lo que yo quiero decir, de lo que me importa, del contagio humanista que yo tengo, del contagio de las libertades, o sea, desde los temas que a mí concretamente me afectan. Y estoy en eso. Ahorita pues, porque en la pandemia no estuve nada. Yo creo que todo el sector cultural de igual manera, ¿eh? O bueno, no, creo que también hubo cosas que se dieron, justo fíjate que siento que la pandemia hubo una visibilización de la narración oral, porque creo que hacer otras cosas no era tan sencillo de las artes desde casa. Acá, porque todos nos dedicamos en la casa al teatro, hicimos algunas cosas de teatro y nos divertimos un montón, pero hay un momento que decimos, ya no, ¿no? Porque claro, en el teatro pues montas una vez y solo vas presentándote con miles de variables, pero es un solo montaje. Y pues hacer video, teatro es hacer pues, montaje tras montaje tras montaje, otro discurso y otra narrativa distinta, ¿no? Pero fíjate que ahorita decías algo que me parece bien interesante, que es justamente cómo ustedes construyeron
la narración oral, la historia de la narración oral de estos 30 años, porque de una u otra manera nadie tenía conciencia ni de qué era, o estaba muy vinculada a la lectura en voz alta y creo que sigue, ¿no? O sea, sigue muy, la narración oral ha hecho una gran promoción de la literatura y ahora se reconoce eso, pero esa picada de piedra de esa construcción de los puentes, prácticamente la hicieron ustedes, porque no existía esa como conciencia del poder de la narración oral en muchos sentidos para con la literatura, para con la promoción de los libros, para el fomento lector, para la lectura en voz alta, para muchas cosas. Y entre ellas, pues bueno, también construir espacios. O sea, yo siento que ahora el gremio ha crecido, pero también es como una repercusión de esto que construyeron con parte de los que ahorita mencionaste, entre ellos tú, pues que de una u otra manera, pues han ido construyendo esos espacios, esa visibilización, o que ya se toma en cuenta en el Estado, porque antes, pues, los financiamientos, no sé, en las becas no existía, en los 90 No no existía. existía. O sea, Ya como para finales de los 90 como que voltearon a verlo y ya para el 2000 empezaron a ver, creo que ya muchas más financiamientos o programas o partidos presupuestales que había como ya para darle una visibilidad a la narración oral, pero eso creo que fue sí, gracias a ahí, dale, dale, ¿no? sí, incluso en festivales de artes escénicas que solamente se contemplaba el teatro y empieza a ver el rubro de los narradores, las becas para narradores. Me parece que sí ha habido, pues en estos 30 años, una evolución bastante importante, interesante en las posibilidades. Hay mucha gente que sigue trabajando, que desde el principio empezó a trabajar en la formación de otros narradores y en la apertura de espacios y que siguen trabajando. Ahora sí ya te perdimos, ya te recuperamos. Sí, siguen trabajando y Fíjate, siempre lo han hecho, ¿eh? sí, 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 definitivamente. Creo que pues la promoción de la narración oral, o sea, hay mucho activismo también dentro de la narración oral y eso considero que ha logrado, pues, muchas cosas, ¿no? A favor justo de que exista, pues, que cuando menos las personas sepan que los cuentacuentos existen y que incluso ya se atreven cada vez más desde hace una década para acá para contratar a narradoras y narradores a cuentacuentos para eventos desde la fiesta hasta otras cosas. Entonces yo siento que ahí es una ventaja de una construcción de mercados, viéndolo así como desde el plano de la gestión cultural, pues es una construcción de eso, ¿no? Oye, es que, claro, gracias Penélope, porque además esta conversación contigo me hace como volar a otros espacios y digo, órale, si han pasado cosas, porque también peleábamos la contratación para las fiestas de nosotros con el payaso o con el mago, pues, o sea, y entonces era muy complicado porque ¿cómo les explicas las bondades de la narración en comparación con un payaso que tiene otra pues claro, yo también decía, es que sí contraten el payaso, es una fiesta infantil. O sea, si se trata de eso, porque los payasos también mis respetos, pues, o el mago. Y como el narrador, o sea, cuando te contrataban a una fiesta como narrador, eran papás que tenían niños y eran papás que habían disfrutado ellos de la magia de escuchar cuentos. Pero así de que vaya el narrador a la fiesta, no, y pasaban montón de cosas como para que en algún momento yo sí decía, yo si voy a una fiesta infantil, voy a cobrar un montón para que no me contrate. Porque, bueno, que estés tú contando, ya está el niñito de la fiesta, ya están los niños poniéndote atención y entonces llega la tía o la abuelita, llega la mamá gritando, fulanito, ya llegó tu abuelita mientras esté el niño escuchándote y el niño se levanta, o sea, estas cosas, incluso pues en fiestas donde están los niños jugando y la narradora al lado de la cama elástica, la narradora al lado de la piscina de pelotas. Entonces, esta historia de las fiestas infantiles que también fue picar piedra para pedir si voy, si cuento,
¿qué edades tienen los niños? 6 años, no más de media hora, prohibida la entrada de adultos, no pueden hablar los adultos, déjenme a los niños y no me pongan después del mago o después del músico, porque entonces la palabra, que es mucho más volátil, no va a tener el mismo sentido y mucho menos adelante del brincolín. O sea, no me pongan el... Y esto sí fue interesante. Y luego en algún momento, también con Marcela, nos contrataban grupos de señores con muchos ingresos económicos que tenían sus tertulias, digamos así, sus tertulias, se reunían varias parejas a cenar algo rico, y entonces la pareja anfitriona tenía que llevar algo de cultura. Entonces, por ahí, quién sabe, yo no me acuerdo, yo creo que Marcela se debe acordar, por ahí llegamos a unas casas así, de esas casas que uno dice, ¿te cae que en esta ciudad alguien puede vivir así? Y a contar cuentos mientras llegaban los invitados y contábamos ahí en la sala, porque eso es muy bonito, el cuento que llega a la sala me parece que contar en las familias me encanta, porque es otra dinámica, no es un público, es un público que está realmente atento y que te está viendo y que lo ves todo el tiempo. Bueno, y entonces me acuerdo que una vez el cuate que nos contrató, que además pagaban bien, bueno, más o menos, pero sí pagaban bien, valía la pena, pues, dijo, oigan, pero ustedes cuentan cuentos, está padre, pero en serio, ¿qué hacen? O porque cuentan cuentos y luego qué, o sea, luego esos cuentos se van a hacer teatro o cómo, o sea, como no entendía nada. Por más y que además estábamos pues en un momento así como en la dignificación de la narración como un arte escénico y no lo pongan en otro lado, en fin, la narración como arte, pues. Entonces de pronto, bueno, esas cosas, gracias Penélope, porque ahorita sí me fui a la casa de este cuate que además no había manera en la que le hiciéramos entender, pues si él era, pues tenía dinero, o sea, supongo que pues, tenía una empresa, o sea, él era empresario. ¿A qué hora le podíamos hacer entender que no iba a ser teatro, que era narración, que la magia de la palabra, la historia, o sea, ¿cómo? O sea, yo no creo que nos haya entendido nunca, luego ya no nos invitaron. Qué buena anécdota, oye. Sí, si de por sí las artes han sido minimizadas, es así de, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, eso es como hobby, el arte visto como hobby, ¿no? O el arte sinónimo de gratuidad laboral, o sea, como de no deben cobrar, no debo pagar, porque es de arte, ¿no? Bueno, la narración oral creo que era una cosa completamente ajena y nueva, y como dices, ¿cómo explicarle a esa persona que pues, a lo mejor tiene otra formación y no tiene idea de qué se trata? Pero bueno, qué buena anécdota, porque es así como de, te enseño, te dejo en... No, me parece que al final lo que le dijimos, mira, tú disfruta, cuando nosotros contemos de la historia, relájate, disfruta y vete con la historia, es eso. No es tan complicado como los números de una empresa, es mucho más primitivo en el muy, muy buen sentido de la palabra, pues, de primitivo, de una necesidad primigenia. Solo déjate ir, disfrútalo y ya, o sea, no importa si entiendes, hacemos. Sí, 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 entiendes el oficio y lo que va atrás o adelante, Sí, sí, sí. el disfrute como público. Y eso es algo que como, así como tú dices, viste un narrador, creo que pasa, o sea, el público entra en la convicción del cuento y le queda claro y lo disfrutan bastante. Es a veces hasta una necesidad de contar historias. O sea, a mí me ha pasado que amigos que no tenían idea de que yo narraba, porque bueno, hago otras dos cosas en la vida, soy gestora y soy también artista visual, entonces bueno, quienes no me conocen que narro, de repente cuando he narrado y es así como de, ¿qué hiciste? Es como de, ¿lo acabas de inventar? ¿Te pasó? Y yo, ay, me encanta cuando alguien entra en la convicción de que creen que es anécdota, y dices, me regalaste ahorita este momento porque entraste en la convicción. Y es eso, es como súper íntimo, pero digo, uy, ¿cómo te explico, no? Es como, bueno, también he visto ya en el Inter que cada vez más jóvenes también quieren narrar, niñas, niños, y entonces eso es muy, muy grato, pero creo que sí, ustedes hicieron esa avanzada para que el terreno, si ahora no es tan fácil,
Bueno, es mucho más fácil que antes, porque yo creo que antes nadie tenía ni siquiera pensado que era. Ahora yo creo que ya hay públicos que van a ver, o sea, digamos, lo que ha hecho Betty de que cada domingo, ¿no? La Uy, gente, sí. Y además Betty fue como mi madrina, porque después del taller de Garzón, pues había que, y además fue, o sea, la primera vez que yo narré en público fue en el espacio estupendo de Betty de Santa Catarina, pues. Sí, sí, sí. sí, bueno, pues ahí es una construcción de públicos también, pues significativa, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy grato. ¿Y ha habido así algún público alguna vez, así que dijeras, bueno, nos contaste un poco como de ese día del festival, pero ha habido así un público que dices, los quiero matar a todos, o un público favorito que tú dices, no, me gusta más, me hallo aquí, o algún género de cuentos donde dices esto, ya más o menos ahorita lo dijiste que te gustaba como lo social, pero así que digas, tú tus favoritos como para tu repertorio. Ya te hice como tres preguntas, pero bueno, lo que nos quieras compartir de ahí. Oye, fíjate que también, pues hace unos 10 años, trabajando con Pedro Mariscal, músico, y que era compañero del CEDART, donde dábamos clases, yo tenía muchas ganas de ver qué pasaba con los cuentos intervenidos con música. Y con él pudimos hacer el experimento que fue muy interesante y generamos un montón de espectáculos en esta conjunción pues de la narradora y el músico que llamamos Cuencanta, porque era otra experiencia estética, pues. Yo de música, o sea, yo amo la música. Si a mí me hubieran dado alguna opción en la vida del campo del arte en el que me hubiera gustado dedicarme es la música, pero pues ha sido muy complicado porque no tengo las facultades por ningún lado, ni oído, ni voz, ni nada, o sea, ni coordinación, ni nada. Pero sí para la palabra, pues cada zapatero a sus zapatos. Entonces, esta posibilidad de narrar cuentos intervenidos por música, para mí ha sido una cosa estupenda, pues. El generar espectáculos, además, con una línea narrativa de varias historias que se van a contar y que además están permanentemente unificados con la música, me parece como un gran acierto como en la perspectiva de la generación del espectáculo. ¿Cuál es la premisa de este espectáculo? Lo último que hicimos se llamó Tertulia Grafitera, por ejemplo. Entonces buscamos una serie de historias que hablaran de grafitis desde el origen de la plástica en las cavernas hasta una máquina que te daba grafitis, pues, y todo eso iba vinculado con música. A veces, generalmente tratábamos de que el propio músico fuera el compositor de las canciones, y entonces él generaba la música. Y en la primera tertulia que hicimos, que se llamó Tertulia Nostálgica, que además era un espectáculo que llevábamos a las casas. O sea, sí tuvo un foro en algún momento, pero en realidad esta tertulia nostálgica iba de casa en casa. Y ahí sí metíamos trova, por ejemplo, trova latinoamericana con cuentos de contenido sí, psicológico, social, suave, con contenido suave, pues. Y luego hicimos una tertulia guerrillera, por ejemplo, donde sí nos metimos con cuentos. No sé si has leído a Ricardo Chávez Castañeda, por ahí tiene una cosa de la guerra de la escuela, y entonces sí era contenido así como mucho más irreverente, digamos, y también musicalizado. Entonces yo creo, y la última década sí te hablo yo de esa experiencia del vínculo de la palabra con la música. Sin llegar a ser teatro, sin llegar a ser tan escénico, sigue siendo la oralidad la que va marcando, pero la combinación con la música que me parece que es una cosa pues fuertísima, porque al final la palabra sí existe en el espectador, un proceso que va a decodificar la palabra para generar el imaginario y entonces que le toque la emoción, y la música es brutal, porque la música entra por los poros y quede codificación y que nada. Entonces ha sido muy interesante también como el estudio un poquito de qué pasa. Porque claro que la música arroba al público, arroba, no de arroba, sino de arrobar, pero es que estaba pensando ahorita, le arroba el alma al público la música, entonces te contacta desde otra manera. Y los dispone desde otro espacio también para escuchar la palabra, porque esta experiencia era vincular en una sola cosa los dos lenguajes.
Y yo te diría que sobre todo en esto último que hicimos Pedro y yo, la experiencia del público que se echa para adelante de la butaca para no perderse nada. O sea, esta cosa de que tú estás hablando y que sientes que si tú haces aquí, todos van a irse para allá y tú dices, no, sí se están yendo para allá. Y haces para acá, no, esto sí me están creyendo todo. Pues es como pues la experiencia estética cuando estás tú en el escenario, o sea, sí podría sonar muy cursi, pero en realidad sí hay una elevación cuando se conjunta lo que tú estás diciendo, el espacio del que estás hablando y ves que el público está ahí, hay una elevación. Yo no sé si alguien me ha visto flotar en el escenario, pero yo sí lo he sentido cuando todo el público está contigo. Entonces, como experiencia, yo te diría eso que me parece que es lo más hermoso de la narración, porque no hay ningún distractor, pues. No hay un otro personaje, no hay una cuarta pared, eres tú y es otra magia distinta a la del teatro. Pero es esta sublimación que es, pues, que es lo que yo quisiera lograr cada vez que me paro y cuento un cuento. Y luego los aplausos, claro. Claro, es como son tan nutritivos. Pero bien interesante lo que ahorita dices, porque los dos lenguajes pueden estar al mismo tiempo hablando, digamos, la música, y bueno, e incluso en escena, que también eso ofrece mucho, y a la par, bueno, pues también, la historia misma, y si se conjugan, wow, ¿no? Como dices tú, mucho que explorar en esa interdisciplina de estas dos, y Sí, mucho sí. también que escribir como de notas de vivencias, lo que ahorita decías, esto de que cuando alguien ya está al borde de la silla, que está así como de, no me quiero perder ni un segundo porque lo que está diciendo está muy bueno. El chisme, ¿no? Es como, está sublimado, es un momento como de sublimación colectiva, muy, muy bonita. Oye, ¿te parece que nos compartas otra historia? Sí, si quieres va una brevecita para ir cerrando. Eh, Muy breve. Siempre, siempre que me subo al metro, compro dos boletos. Uno para mí y otro porque sé que la soledad también es pasajera. Muy breve, pero muy bonito, muy, muy concreto, ¿no? Me encantan los cuentos cortos. Muchas, muchas gracias. Cortísimo. Y bueno, pues ya para, como dices, ir cerrando, me gustaría que nos digas qué ha significado para ti la narración oral en tu vida. Bueno, sé que es tu vida misma, pero bueno, este encuentro con la narración oral, ¿qué ha significado para ti? Un viaje, un viaje. O sea, en pocas palabras, un viaje. O sí, un viaje o la permanencia en los viajes. Cada función, cada cuento, cada búsqueda del cuento, cada intervención del cuento me parece un viaje y como todos los viajes tiene estos misterios, estos enigmas. Eso ha significado para mí la narración. Y mira que te lo digo ahorita y se me enchina el cuero porque digo, híjole, Brisa, deja de perder el tiempo en hacer tantas cosas y ponte a eso, porque me parece que es eso, el viaje, la posibilidad del viaje hacia el descubrimiento de nuevos territorios. Me lo parece en mí hacia el interior y me lo parece en mí como narradora con el público, pero también me parece eso, como la oportunidad de los narradores, la búsqueda de nuevos territorios, pues desde la palabra mágica, claro. Híjole, pues ya te veremos en un futuro con otros viajes más, ¿no? Ya estaremos, bueno, vamos a compartir aquí tus redes sociales para que el público de Entre Contadas, pues, te siga, ¿no? Y vea tu trabajo a donde tú andes y por donde tú andes. Pues muchas gracias, Brisa, por compartir un pedacito de ti y bueno, compartirnos todas estas cosas que dices súper emotivas, este, pues obviamente súper propias, ¿no? De lo que tú exploras dentro de la narracional. Muchas, muchas gracias. Gracias, Penélope. Mira, nada más ahí ya lo de mis redes y eso, en Facebook hay una paginita que se llama Solo por Hablar
que tiene yo creo que ya más de 200 cápsulas, que aparece ininterrumpidamente todos los lunes a las 9 de la mañana, porque en algún punto de la semana yo pepeo una frase que me causa algo disruptivo en el cerebro, escribo a partir de esa frase y entonces hay más de 200 cápsulas con ese solo por hablar y ha sido un ejercicio también muy bien, muy bueno, muy interesante el juego con las palabras. Es otra historia, no son cuentos, son reflexiones sobre frases que decimos cotidianamente y que dándole la vuelta son otra historia, pues. Entonces, bueno, pues nada más convocar a eso y la próxima es que yo quisiera entrevistarte a ti. Ah, yo Porque encantada. claro, eres muy buena entrevistadora y entonces das así la pauta para que uno hable, pero cada vez que tú me preguntas algo, yo digo, ay, yo más bien quisiera preguntarle a Penélope eso, entonces que la próxima yo quisiera entrevistarte a ti. O que tú me digas si ha aparecido así tu propia entrevista para buscarte. Yo encantada, pues sí, de conversar. Ahora sí, esta cámara se ha vuelto loca. Quiero Este, que sí. sí, bueno, pues de charlar, ¿no? Porque hay tanto que compartir las anécdotas y las experiencias, que nos nutren mucho. Bueno, y se lo comparto al público de Entre Contadas, y a ti. Ha sido una experiencia muy grata entrevistar a narradoras y narradores de muchas generaciones, de muchas formas de contar, de hacer las historias de formación, ¿no? Bueno, en este caso tú que vienes del teatro y tu experiencia del teatro y cómo lo has podido fusionar, pero para mí ha sido muy grata la experiencia de entrevistar. He aprendido bastante, pues, de los aprendizajes de las demás personas y también se ha quedado el testimonio, entonces eso también se vuelve un objetivo muy grato, lo que te decía es de, pues, contar la historia de la narración oral en voz de sus protagonistas que sí podemos leer, pero, ¿sabes? Cuando de primera mano a lo mejor hemos leído el libro de Marilu, que yo creo que ahora es un libro muy útil de México, directo, de consulta para la formación, pero me parece súper interesante que nos cuenten de Marilu, ¿sabes? Directamente Sí, claro, de lo claro. que vivieron. Entonces eso es algo muy, muy grato y bueno que compartes ahorita aquí pues tus experiencias y tus procesos, ¿no? Como tus sentires, que eso también, eso es muy, muy bello y me gusta mucho, que es, bueno, yo me pasó esto lo viví, esto lo exploré por aquí, lo sentí, lo viví, lo vi, entonces, no me lo contaron, te estoy contando lo que viví, ¿no? Es como una anécdota directa, entonces eso también es muy, muy, muy agradable. Pues ya estaremos conversando en otras charlas también, porque bueno, pues Sí, da para mucho yo sí. de seguir por acá. Pues muchas gracias, Brisa. Gracias a ti, Penélope. Gracias, gracias por invitarme a este viaje en el tiempo y por tu sensibilidad y por las preguntas que haces provocadoras. Provocadoras. Muy Muchas gracias por la calidez también. gracias. No te vayas, voy a cerrar el programa y ahorita nos despedimos. Permíteme Ok, tantito, se vuelve loca la cámara, ¿eh? Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.